Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos y amigos, que Dios me les bendiga, que el Cristo de la gloria, aleluya, los bendiga por siempre. Amén, aquí estamos, aleluya, está su hermana Minerva Rivera, compartiendo este canal Educación Cristiana, un canal de estudios bíblicos, un canal de bendición para tu vida. Un canal hablando, aleluya, de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, porque el Señor viene y viene pronto. Y tenemos este tema hoy, la pasión de Cristo. La pasión de Cristo, el complot para aprender a Jesús, el capítulo número 9. Ya que tenemos una serie que se llama Quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte, Jesús. Es una serie de la vida, de la obra, del ministerio, de los discípulos, de las enseñanzas, de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos ya en esta ocasión en el número 9. Te invitamos a ver del 1 al 8. Quiero conocerte, Jesús. Y ahora estamos con el complot para aprender a Jesús, la pasión de Cristo. Vamos a hacer una oración para que nos dirijan todo en este estudio bíblico. Amén. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Cristo amado, Señor. Padre, porque tú has sido, Dios mío, eres y seguirás siendo nuestra fortaleza. Dios mío, Padre Santo, yo te pido que tú tomes control de todo lo que se vaya a hacer de este estudio bíblico, Señor. Que tú abras las mentes, que tú abras los corazones. Tu palabra dice que el oír viene, aleluya, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, para poder tener fe, Dios mío, debemos tener nuestros oídos abiertos para poder escuchar tu palabra. Dios mío, abre los oídos, abre los corazones. Dios mío, que tu palabra sea depositada en cada uno de nuestros corazones, Dios mío, y haga el trabajo para la cual fue, aleluya, ordenada. Padre, a ti te damos la gloria, te damos la honra, te damos el poder, el dominio, porque solo tú lo mereces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Dios mío. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a una breve introducción sobre lo que vamos a estar presentando hoy, el complot para aprender a Jesús. Aquí vemos a Jesús que se nos presenta con sus discípulos, conociendo ya que sería pronto sacrificado su cuerpo, la misión que él vino a cumplir a este mundo. Él sabía el plan de Dios para su vida y él vino a darle cumplimiento. Él sabía que pronto llegaría su tiempo para dar su vida por esta humanidad perdida. Él sabe perfectamente, paso por paso, lo que acontecerá a su vida. Por tanto, Él prepara a sus discípulos. A sus 12 discípulos Él los está preparando para este momento, porque ellos son los que van a continuar con este evangelio. Aleluya, poderoso. Y les está hablando de que Él iba a ser crucificado, que pronto llegaría su momento, que luego de su muerte ellos van a recordar todas estas palabras que Él estaba hablando con Él. Ellos iban a recordarse de estas conversaciones. Aleluya. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían predicho todo acerca de Cristo, su nacimiento, que iba a nacer de una virgen, que iba a venir un Salvador, que iba a venir en un pollino. Aleluya. Habían predicho todo sobre Él, su muerte, que iban a vender su ropa, que se iban a repartir su ropa, que iba a ser crucificado. Todo ya estaba dicho en los profetas, en el Antiguo Testamento. Pero él había venido a este mundo y su pueblo se negaba a aceptarlo. ¿Por qué? Porque ellos querían otro rey, un rey que les diera prosperidad de este mundo, un rey que se sentara a gobernar en este mundo. Y bien claro que Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino de los cielos, mi reino es el reino de los cielos, y yo vine aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Dijeron que vendría un Salvador de Belén, de una virgen, que sería un profeta como lo fue Moisés, pero también ellos mismos
que ellos mismos lo iban a rechazar, también estaba profetizado en las profecías. Porque su reino no es de este mundo, como ellos están esperando. Él vino a establecer el reino de los cielos. Aleluya. Aquí estudiaremos el complot para aprender a Jesús, donde él sabe de antemano todo lo que le iba a acontecer, incluso quién lo va a entregar. ¿Quién lo va a entregar? Jesús puso su vida voluntariamente, nadie se le está quitando. Esto es un plan que Dios establece con el mundo, esto es un plan que Dios hace con su Hijo amado. Voy a enviar a mi Hijo para salvar al mundo, y voy a enviar a mi Hijo, y van a ser de una virgen. Aleluya. Jesús siempre fue obediente al Padre por su amor. Estudiemos este tema del complot a la luz de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aleluya. Y empezamos con la primera lectura, que se encuentra en Mateo 26, del 1 al 5. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el versículo 1 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Fíjense, aquí vemos a Jesús hablando con sus discípulos de lo que iba a acontecer en 2 días. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En 2 días se celebraría la fiesta de la Pascua, y allí él sería el cordero que moriría sacrificado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, crucificado por los pecados de esta humanidad. Mientras él le hablaba estas cosas, habían unas personas que estaban conspirando contra él, estaban reunidas en un lugar planeando su muerte. ¿Quiénes eran estas personas? Vamos a estudiarlo. Aleluya. Aquí tenemos una de las personas, era Caifás. Caifás, nos dice la palabra de Dios, que era el sumo sacerdote en aquel año. Era un líder de los saduceos. Tenía ya 18 años en su cargo. Wow. Vemos cómo Caifás usó su puesto para adquirir poder, para adquirir seguridad. Pensó que Jesús pondría en peligro su poder y entonces había que eliminarlo. Hay gente que prefieren ese prestigio, que prefieren el poder, que prefieren los placeres de esta vida antes que servirle a Dios. Entonces vemos el lugar que se llevó a cabo este complot para prender a Jesucristo, en el patio de la casa de Caifás, el sumo sacerdote. ¿Quiénes más estuvieron envueltos en este complot? Bueno, ya vimos que era Caifás, vimos que se unió a Judas Iscariote, vamos a estudiarlo más adelante. Ahora vamos a ver que habían unos principales sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo. Estos eran los hombres del concilio. Los hombres del concilio eran unos hombres religiosos. Los líderes religiosos conspiran para matar a Jesús. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo.
Ellos no estaban interesados en darle un justo juicio a Jesús. A ellos no les interesaba que Jesucristo fuera juzgado en un tribunal y que estuviera un juez, que estuvieran los fiscales y que estuvieran los testigos. No, ellos ya habían decidido lo que iban a hacer. Ellos lo iban a matar, lo iban a eliminar. Porque ya ellos estaban viendo las señales que Jesús hacía. Ya ellos estaban viendo que resucitaba a los muertos. Ellos estaban viendo que los demonios eran liberados. Ellos estaban viendo que la gente era sanada. Ellos estaban viendo el poder de Cristo, la autoridad con que Él hablaba, la autoridad con que Él enseñaba. Y ellos decidieron usar unos falsos testigos para lograr su propósito. Y vamos a leer en Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Mateo 26, 59. Mateo 26, 59. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, ¿puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo? Fíjense, cuando Jesús estaba hablando de que puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, estaba hablando de su muerte y de su resurrección, de su muerte, que Él iba a resucitar en 3 días, el templo de Dios que era su cuerpo. Yo puedo derribar el templo de Dios. Yo puedo porque Él mismo se iba a dar la vida otra vez, porque Él tenía poder para ponerla y poder para tomarla, porque Él iba a tomar la vida. Aleluya. Y en 3 días iba a resucitar, pero ellos no entendieron esta palabra. Entonces se levantó Caifás, el sumo sacerdote, y le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces Caifás le dice, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y viniendo en las nubes del cielo. Y el 65 dice, entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. El 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos le dijeron, es reo de muerte. El 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Fíjense, aquí estamos viendo ya que no solamente Caifás, sino que estaban los principales religiosos, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, y estaban conspirando para matar a Jesús. Entonces estaban buscando un falso testimonio para poderlo atrapar con falsos testigos. Y entonces están planeando prenderlo con engaño, con falsos testimonios. Pero no durante la fiesta para que no haya alboroto en el pueblo. Los líderes religiosos no tenían la autoridad para darle la pena de muerte a Cristo, ni a nadie, ¿verdad? Según el gobierno romano. Entonces ellos arrestan a Jesús por lo que ellos y sus testigos falsos llaman blasfemia. Porque él dijo, yo puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Porque ellos no entendían que él estaba hablando del cuerpo de él, que lo iba a tomar, él iba a tomar su vida, él iba a dar su vida por esta humanidad, y a los 3 días iba a tomar su vida de nuevo. Y que de ahora en adelante iba a estar sentado a la diestra de Dios, a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, que él iba a venir. Y entonces ellos dijeron que estaba blasfemando. Pero como ellos saben que necesitan algo político, algo más fuerte, para entonces poder acusarlo ante el gobierno romano. Porque el gobierno romano era el que podía dar la pena de muerte. Entonces ellos siguen tramando para ellos poder lavarse las manos de este delito
de que ellos iban a cometer muerte contra un hombre inocente, porque ellos saben que Jesús es inocente, por eso ellos están tramando todo este complot para poder matarlo, porque lo que querían era matarlo. Y entonces presentan a Jesús como uno que decía ser rey, porque así decían, mira, ahora se lo vamos a llevar a Pilato, le vamos a decir que él se dijo que era rey, y entonces ya se convierte esto en una amenaza contra el César. Y entonces por eso luego le llevan ante Pilato, Pilato lo lleva a Herodes, Herodes lo devuelve a Pilato y Pilato lo encuentra inocente. Y podemos ver toda esta lectura en Lucas 23, del 1 al 24. Vamos a leerlo. Vamos a leer Lucas 23, del 1 al 24. Vamos a leer hasta el 25. Amén. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato. Y comenzaron a acusarlo diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Wow, esto siendo mentira porque Cristo en ningún momento les prohibió a ellos dar impuestos, él mismo dio su impuesto. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, lo halló inocente. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda la Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén, o sea que lo mandó de Herodes. Entonces Jesús lo llevaron donde Herodes. En el versículo 8 dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y empezó a hacerle muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas, estaban allí acusándolo con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. O sea que Herodes se lo envía de nuevo a donde estaba Pilato. Y Pilato les dice, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que ustedes le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí más nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarlo. O sea, lo voy a soltar y después lo voy a castigar y después lo voy a soltar porque es un hombre inocente. Y dice el 17, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Fíjense, ese Barrabás era un homicida, era un asesino. Les habló Pilato otra vez queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a darle voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Y entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y les soltó, versículo 25, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. O sea que él soltó a Barrabás, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¡Wow! Santo, aleluya. Vamos a leer ahora Marcos 14, del 1 al 2. Vimos en ese pasaje de Lucas, ¿verdad? Lo terrible de la situación, ¿verdad? Donde ellos prefieren un hombre llamado Barrabás
que es un hombre que es un asesino, que suelten a Barrabás y que condenen a Cristo a una crucifixión, a un hombre inocente. Aleluya. Ahora vamos a seguir con la lectura en Marcos 14, de 1 al 2. Dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Ya nosotros vimos Mateo y ahora vamos a leer Marcos, y después vamos a leer Lucas, y después vamos a leer Juan, ¿verdad? Para comparar los 4 evangelios. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Fíjense, dice que faltaban 2 días para la Pascua. 2 días era la Pascua. Entonces, en esta fiesta de la Pascua, vamos a explicar que se celebraba solamente un día. Ese fue el día que Dios les perdonó la vida a los primogénitos de Israel en Egipto. ¿Se acuerdan? En el Éxodo, cuando ellos eran esclavos, ellos estuvieron 400 años en Egipto y Dios mandó 10 plagas, ¿verdad? Por mano de Moisés, Dios ¿verdad? Los libertó. Aleluya. Y entonces ese día que ellos salieron, ellos tuvieron que matar un cordero y untar la sangre en los dinteles de las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos, sino ¿verdad? A los egipcios. Y entonces, de allí en adelante, pues ellos se fueron porque esa era, ¿verdad?, la última ya plaga. Y entonces, pues ellos ahí mismo se comieron, dice que comieron los panes sin levadura, ¿verdad?, que está en la otra fiesta que ellos celebran. Entonces, pues esta fiesta de la Pascua es un símbolo de que sin el derramamiento de sangre del Cordero no se hace remisión de los pecados, que vendría un Cordero de Dios que quitaría el pecado de la humanidad. Por eso se hace esta fiesta de la Pascua, como un símbolo de Cristo, el Cordero verdadero que vendría a dar su vida por la humanidad. Ya ellos no iban a tener que estar comiendo, ¿verdad?, el animalito, sino que Cristo iba a venir y iba a dar su vida, ¿verdad?, por la humanidad. Y esa sangre de esos animales, ¿verdad?, ya no iba a tener que estar matando los animales todos los años, sino que la sangre de Cristo, una vez y para siempre, era la que iba a limpiar a la humanidad de todos los pecados. La persona debe creer en el sacrificio de Cristo en la cruz y recibirlo en su corazón, porque Jesús es el camino al Padre. Este es el plan de Dios para la humanidad. El plan de Dios para la humanidad es que Él amó tanto este mundo, que Él envió a su Hijo, para que tú y yo tengamos vida a través de Él. Él es el Cordero que murió en la cruz del Calvario, que llevó allí en aquella cruz los pecados de esta humanidad, los pecados tuyos, los pecados míos. Derramó esa sangre y por esa sangre somos limpios de todo pecado. Y se abrió el velo en la mitad y se abrió y se rasgó en dos. Y ahora hay un nuevo pacto, que significa que hubo uno que murió una vez y para siempre, que ahora es el sumo sacerdote, el cual está en la diestra del Padre y está de abogado, porque Él es el intercesor entre Dios y los hombres, porque Él es el único digno que dio su vida por nosotros. Y por eso, por medio de Él, nosotros podemos allegarnos a Dios, porque Cristo es el único camino por el cual nosotros podemos entrar. Es la única puerta por la cual nosotros podemos entrar y llegar al Padre. No hay otro camino, no hay otra religión, no hay otro Dios. El único camino, el único que dio su vida en la cruz del Calvario se llama Cristo Jesús. Jesucristo es el camino. Si tú entras por el camino entregándole, dice la palabra, confesando con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo el que creyere será salvo, y el que no creyere en el Hijo de Dios será condenado por cuanto no ha creído al Hijo de Dios. Por eso te invitamos en esta hora a que le entregues tu corazón al Señor, a que tú creas en el sacrificio vivo de Cristo en la cruz del Calvario. Esa sangre que derramó Jesucristo en aquella cruz todavía sigue limpiando, todavía sigue perdonando, todavía sigue sanando, todavía sigue libertando. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. La fiesta de los panes sin levadura se celebraba cada 7 días y le recordaba a Israel que Dios los sacó de Egipto con brazo fuerte de allí.
Eran unos tiempos de celebración y agradecimiento, porque las fiestas de Dios son para celebrar la misericordia de Dios, son para celebrar los milagros de Dios, aleluya. No son como las fiestas paganas de este mundo, que se deleitan en la borrachera, que se deleitan con ídolos, que se deleitan en sus placeres mundanales. La fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, estas fiestas son sagradas y solemnes, dedicadas a Dios, para darle las gracias por todos los milagros que Él ha hecho. Aleluya, y agradecerle por su bondad y su misericordia. Son tiempos de recordar que dejaban la vida en Egipto y comenzaban una vida nueva con Dios camino a la tierra prometida. Entonces ahora vamos a ver cómo se instituye la cena del Señor. Y vamos a buscar 1 Corintios 11, 23 al 26, que ya lo tenemos aquí. Y dice la palabra del Señor de esta manera: porque yo recibí del Señor, está hablando Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es la Pascua, la cena del Señor. ¿Por qué? Porque aquí Jesucristo nos está enseñando él mismo, ¿verdad? En esa santa cena, la noche que él fue entregado, ¿verdad? Ese mismo día, él tomó el pan, le dio gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Nosotros celebramos la cena del Señor y celebramos la Pascua, porque estamos celebrando al Cordero que dio su vida por nosotros. El pan representa su cuerpo y la copa representa su sangre. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte de Jesús en la cruz marcó el inicio de un nuevo pacto. Recordamos que Cristo murió por nosotros para traernos la salvación y que viene pronto a buscar una iglesia. Amén. Aleluya. Ahora vamos a leer Lucas 22, 1 al 6, ¿verdad? El tercer evangelio. Dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Faltaban 2 días para poder ellos comer la Pascua, que ya vimos que era la Pascua. Ya vimos que el pan significa Cristo y que el vino significa su sangre. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo matar a Jesús. Eso era lo que ellos tenían en su mente, porque temían al pueblo y querían hacer algo bien preparado, con mucha astucia y con mucho engaño. Y aquí nos dice el versículo 3 que entró Satanás en Judas, Señor lo reprenda, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Fíjense, no solamente Caifás, no solamente los ancianos, no solamente los principales sacerdotes, sino que ahora también se une Judas. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Quién fue Judas Iscariote? ¿Cuánto dinero estaban planeando para darle? Vamos a ver. Judas Iscariote, el traidor. ¿Quién fue Judas? Vamos a buscarlo bíblicamente, ¿verdad? Porque esto es un estudio donde estamos dando abundantes citas, ¿verdad? Para poder tener la evidencia de la palabra de Dios. Nos dice que vayamos a Mateo 10:4. Vamos para allá. Mateo 10:4. Mateo 10:4 nos dice: Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. La elección de los 12 apóstoles. Era uno de los 12 apóstoles. Era judío y los demás eran galileos.
Jesús conoce la maldad de Judas. Juan 6:70. Vamos a buscar Juan 6. Juan 6:70. Porque Jesús lo conoce todo, Él sabe las intenciones del corazón. Él sabía de antemano lo que Él venía a sufrir en este mundo. La gente que le iba a traicionar. Todo lo sabía Dios. Todo lo que iba a pasar lo sabía Jesús. Aún así, por su amor, aceptó dar su vida por nosotros, porque Él nos ama. Aleluya, qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Juan 6:70. 6:70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Jesucristo escogió sus 12 discípulos y uno de vosotros es diablo. Jesucristo dice que hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Dice que era ladrón. En Juan 12, 4 al 6. Juan 12, de 4 al 6 nos dice así: y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Hasta el 6, ¿verdad? Wow, aquí vemos que Judas era un ladrón. A pesar de todo, era el tesorero. Y dice que el dinero que guardaba en la bolsa sustraía. O sea, que él sacaba de lo que se echaba en esa bolsa, lo sacaba para él. Decidió por su propia cuenta entregar a Jesús. Nadie lo obligó. Lucas 22, 47 y 48. Lucas 22. « 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Con un beso lo entregó. Nadie lo obligó a entregarlo. Él decidió hacerlo por su propia cuenta, porque ya le había hecho un compromiso con aquellos principales sacerdotes, aquellos líderes. Pero ¿por qué traicionó Judas a Cristo? Vamos a buscar Mateo 26. Mateo 26. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Mateo 26, 14 y 15. Y dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¡Wow! Según este pasaje, había dinero envuelto. Habían 30 monedas de plata que le iban a dar por entregárselo. Y ya vimos en Lucas 22 que con un beso se los entregó. Cuando aquel que yo le dé el beso, ese es, cójanlo. Aleluya. Lo llevó a donde estaba Jesús en el Getsemaní, que era un sitio que ellos tenían para ir a orar. Pero ¿cómo pudo traicionar al maestro? ¿Cómo pudo Judas traicionar al maestro? Aleluya. Vamos a buscar el libro de los Hechos. Capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 16. Y dice así:
mensaje de Pedro. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y el 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Y qué pasó en el 18? Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio el 19 a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Que hubo otra persona que tomó su oficio, porque eran 12 discípulos y pues Judas se quitó la vida. Vamos a ver la hipocresía de Judas. En Marcos, estamos conociendo la vida de Judas. Marcos 14. Catorce, 17. Y dice, y cuando llegó la noche, Marcos 14, 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ellos entonces comenzaron a entristecerse y a decirle uno a uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, en las profecías, ¿verdad? Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aleluya. Entonces dice, ve, la hipocresía de Judas, que le preguntó, ¿seré yo? Él sabía que era él. Organiza el arresto de Jesús. Mateo 26, 48. Él organizó que arrestaran a Jesús. Wow, terrible. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado esta señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Wow, terrible. Vamos a ver qué pasó luego en Mateo 27, 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Judas es descrito como el hijo de perdición. Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aleluya. No fue un verdadero discípulo, sino que fue un impostor. Aleluya. Su traición fue parte del plan de Dios, como dice Salmo 41:9. Vamos a buscarlo. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ya ustedes saben que leímos acerca de la Santa Cena y vemos que el que comía del pan de Jesús, ¿verdad? Que él mojó el pan y se lo dio, que dice que en ese momento se le metió el diablo, y no lo reprenda, fue Judas Iscariote, ¿verdad? Y aquí vemos la palabra del Señor que nos dice pues que dio cumplimiento a esta palabra que ya está establecida, ¿verdad? Aquí en el Salmo, que iba a levantar su calcañar contra Cristo, ¿verdad? El hijo de perdición. Pero fíjense en que a pesar que ya esto estaba escrito y predicho en la palabra, vemos que nadie lo obligó, ¿verdad? Dice que Judas por su propia cuenta, ¿verdad? Y como le gustaba el dinero y porque era ladrón, él tomó la decisión de entregar a Jesús por dinero. Y luego vimos que se retractó, ¿verdad? Y tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Pero ya era tarde porque ya había, ¿verdad?, vendido al maestro por esas 30 monedas de plata. Ya el daño estaba, ¿verdad? Había hecho el daño ya. Y entonces ya lo había entregado con el beso, ya lo había traicionado, ¿verdad? ¿Cuál fue el final de Judas? Pues ya leímos, ¿verdad? En el libro de los Hechos, lo leímos ahorita, pero podemos leerlo otra vez, ¿verdad? Hechos 1:16-20. ¿Cuál fue el fin de Judas? El fin de Judas en Hechos 1:16-20 nos dice que era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, ¿verdad? Porque se ahorcó y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, que ya lo leímos ahorita, en el Salmo, ¿verdad? 41:9. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, ¿verdad? Así que vemos cuál fue el final de Judas. Y ahora vamos a leer el último evangelio, que fue el libro de Juan. Vamos a ver cómo compara este complot para prender a Jesús Juan. Vamos a ver qué nos dice Juan. En 11:45-53 nos dice que muchos de los judíos habían venido para acompañar a María. ¿De qué María estamos hablando? Esta es la hermana de Lázaro, porque en este momento Jesús había acabado de resucitar a Lázaro. Y entonces esos judíos estaban acompañando a María y vieron lo que hizo Jesús, que fue resucitar a Lázaro. Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho, que Jesús había resucitado a Lázaro. Y entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, que constaba de Caifás, contaba de los líderes religiosos y los saduceos y los ancianos. Y le dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, porque eso era lo que les importaba a ellos, ¿verdad? Su política, su poder, su autoridad. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Gloria a Dios, aleluya. Así que podemos resumir, ¿verdad?, que en el complot para prender a Jesús estaba Caifás, que era el sumo sacerdote, ¿verdad?, que él no quería dejar su poder, su autoridad, su vida de lujos ¿verdad?, como privilegiado, ¿verdad? Y tampoco quería ¿verdad?, que la gente siguiera creyendo en Jesús, y pensó un plan para poder eliminar a Jesús sin darle oportunidad que él se defendiera. Ellos lo que querían era matarlo. Entonces se reunieron en casa de Caifás en el patio, imagínense, no en el tribunal, sino en el patio. Y entonces los principales sacerdotes, los ancianos y esta gente, entonces empezaron a hacer un complot para prender a Jesús a base de engaño. Y entonces vinieron y pusieron 2 testigos falsos para que atestiguaran contra él. Pero entonces ahí se les unió Judas. Y ya vimos quién era Judas. Era uno de los 12 que Jesús mismo comisionó, ¿verdad? Y lo eligió. Pero Jesucristo sabía que él era diablo. Porque dijo: no os elegí yo vosotros, y no usted era diablo. Y era ladrón. Anduvo siempre con ellos, pero era un tesorero. Y sin embargo sustraía de esa bolsa de la que se le daba a guardar dinero. Él no dejó de ser ladrón, él siguió siendo un ladrón. Andaba con Cristo y siguió siendo ladrón. Y luego vemos cómo se le une y le dice: ¿qué me van a dar por entregárselo? Y entonces ellos convienen en darle 30 monedas de plata. Y entonces desde aquel día él buscaba la ocasión para podérselos entregar y poder cobrar así las 30 monedas de plata. Gloria a Dios. Y ya pudimos ver también la institución de la Cena del Señor, ¿verdad?, en recordación a la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Nosotros pues recordamos esa fecha en que nuestro Salvador nos vino a dar vida y vida en abundancia, que entregó su cuerpo, ¿verdad?, para ser crucificado en una muerte que era una maldición, ¿verdad? Y sin embargo Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados en aquella cruz. Una muerte muy violenta, una muerte terrible, aleluya. Pero no fue que nadie lo mató, fue que Él puso su vida por nosotros. Eso fue su plan de venir a este mundo. Él dejó su riqueza, Él dejó la adoración en el cielo y Él vino humildemente a morir por todos nosotros, a entregar su vida por nosotros. Aleluya, Él vino el Cordero de esa Pascua. Y ahora pues Él derramó su sangre y ya hay un camino abierto que por medio de Él nosotros podemos ir a donde el Padre. Aleluya, libremente a Dios. Entonces esa cena, ¿verdad?, nos dice 1 Corintios que no podemos tomarla indignamente. Cuando nosotros vayamos a tomar la cena del Señor, nosotros tenemos que estar bien arrepentidos, bien limpios. Nuestras conciencias deben estar bien delante de la presencia de Dios. Porque la palabra dice que todo aquel que como Judas, fíjense, porque Judas también comió la Santa Cena. Y dice aquí que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ese día, fíjense, en la Santa Cena, allí entró Judas. Judas ya había hecho el complot y entró esa noche. Jesús le lavó los pies y luego se sentó a la mesa con él y comió de esa cena indignamente. Y luego salió a concretar, a acabar el plan para que esa misma noche
ese mismo viernes por la noche fue que arrestaron a Jesús en el Getsemaní mientras estaba orando. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pues en esta hora te hacemos la invitación, aleluya. Ya hemos visto, ¿verdad?, el complot que se hizo para prender a Jesús, aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Todo lo que Jesucristo pasó fue por ti, por mí, por la humanidad, salvar este mundo. Porque vemos que hubo un hombre, ¿verdad?, que por medio de ese hombre fue que vino la muerte espiritual, ¿verdad?, y material, que fue Adán, el primer hombre. Pero por medio de Cristo, pues viene la vida a nuestras, ¿verdad?, a nuestras almas, viene la salvación, viene la restauración. Por eso te presentamos este plan de salvación, ¿verdad? Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó, ¿verdad?, de los muertos, que si creyeres y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú serás salvo. Y por eso en esta hora queremos orar por ti, ¿verdad? Y queremos que Dios limpie tu vida, queremos que Dios salve tu alma y así pues puedas, aleluya, ser uno, aleluya, de los salvados que el Señor viene a buscar. Bendito sea Dios. Repite esta oración: Señor, en esta hora yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y que tú le levantaste de los muertos y que Él murió por mí, derramó esa sangre y me limpia todo pecado y que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de mis pecados. Sálvame, límpiame, renuévame. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, mis amados y mis amigos, damos por terminado este estudio bíblico de hoy, dándole la gloria y la honra a Dios, porque todo lo que hacemos lo hacemos de corazón para el Señor, para poder seguir proclamando las buenas nuevas de salvación a esta humanidad perdida. Todavía hay esperanza, hoy hay oportunidad. Jesucristo te está llamando, acéptalo de todo corazón. Es el único que te va a poder dar la vida, es el único que te va a poder dar la paz y el gozo que tu alma necesita. No lo dejes para mañana, busca al Señor hoy. Él está tocando la puerta de tu corazón. Aleluya, le damos las gracias, aleluya, por estar aquí, ¿verdad?, haber disfrutado de este estudio bíblico. Que Dios te siga bendiciendo. Aleluya. Aleluya. No te pierdas el próximo video, que será el video donde Jesús es ungido en Betania por María, ¿verdad?, con el vaso de alabastro. Así que sigue pendiente esta serie de la Pasión de Cristo. Aleluya, la cual va a ser de edificación a tu vida, todos estos estudios bíblicos, ¿verdad? Y que Dios te bendiga. Amén. Amén.